Hola, en este primer panel tenemos a 3 mujeres increíbles. Hola, soy Sofi Sarcani, estoy acá en Santander. Yo te voy a nuestra empresa hoy. Las empleadas son mujeres, trabajamos por y para la mujer. Invitamos a todas las emprendedoras que se acerquen a Santander y puedan potenciar su emprendimiento. Poder contar mi experiencia y además escuchar la experiencia de tantas mujeres que quieren estar al volante y las que ya están al volante. Hola, ¿cómo están? Soy Cris Morena. Estoy acá en el Banco Santander celebrando el Día Internacional de la Mujer para todas las mujeres que tienen, como yo, muchas ganas de vivir, de hacer cosas y son apasionadas. Para vos. Abrí tu cuenta 100% online y gratis escaneando este código QR. Si la usás, no pagás mantenimiento y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Formación, líneas crediticias, seguros y mucho más. Escanealo ahora. Women, el banco de la mujer. Bienvenidas, mi nombre es Gisela Bavaro, soy Project Chief del segmento Women en Santander. Este programa de formación es parte fundamental del compromiso escrito que asumió el banco en trabajar en la igualdad de género. Queremos que más mujeres sean libres de elegir su camino y por eso es fundamental su independencia económica. Nuestros pilares del segmento son educación e inclusión financiera, clave para el desarrollo económico, networking, conocernos, vincularnos, sin duda hace crecer nuestros negocios. Luego, productos específicos que nos acompañan en nuestras necesidades como mujeres. Y tarjeta de crédito Women, que tiene ahorros con importantes instituciones educativas del país. Estas jornadas son un espacio para conocernos, vincularnos, desarrollar nuestras habilidades. Aprovechémoslas al máximo. Sigamos construyendo juntas y empoderándonos cada vez más. Muchos éxitos. Hola, soy Laura Gaidulevis de Binden y quiero darles la bienvenida a este encuentro en el que vamos a poder compartir juntos cómo co-crear ideas que ayuden a cerrar las brechas de género y para eso recorrer un poco lo que fue el proceso de creación de Banca Women y ahí contarles que cuando empezaron a gestar esta idea en Santander nos llaman al equipo de Binden Group como para poder colaborar en este proceso y una de las cosas que primero surgió y se puso sobre la mesa era el tratar de ir más allá de crear un programa de beneficios para las mujeres. Y en ese sentido, Santander lo que plantea como objetivo de Banca Women es realmente crear una propuesta de valor que ayude a cerrar las brechas de género y que ayude a contribuir a mayor igualdad. Para alcanzar este objetivo de ir un paso más allá, de crear un programa de beneficios y generar una propuesta de valor que contribuya a cerrar las brechas de género, lo que te voy a proponer es que recorras conmigo un poco lo que es la cocina de Banca Women, que podamos espiar un poco cómo estos proyectos fueron generados, en ese sentido descubrir cuáles son las premisas en que esta propuesta de valor se basa y para eso lo que quiero compartirte es algunas nociones que hacen a qué entendemos por igualdad de género y cuáles son las principales cuestiones que involucra esta agenda. Después quiero invitarte a que conozcas los 2 programas que estamos lanzando en agosto, uno orientado a emprendedoras para que puedan potenciar sus negocios y para que puedan hacerlos más rentables, el otro orientado a mujeres que están trabajando en corporaciones y en grandes empresas para ayudarlas a cerrar o a trabajar sobre los sesgos de género que afectan su desarrollo de carrera. Y por último, te vamos a invitar a que seas parte de esta iniciativa con una idea, con una propuesta, que la puedas plasmar en un póster que desde Santander y desde Binden vamos a compartir y que tiene la intención de que vos
y muchos más se sumen desde su metro cuadrado a este objetivo que tenemos de crear un mundo más inclusivo que no deje a nadie afuera ni a nadie atrás. Si algo hoy podemos decir es que las mujeres estamos de moda. Básicamente el tema de las mujeres y las problemáticas que hacen a la mujer aparecen tanto en las noticias, se hablan en las casas, se habla en la escuela, también en las empresas. Y en ese sentido, cada uno de nosotros tiene más o menos una idea de la necesidad que hoy está en primer plano de combatir la violencia de género. También hay conciencia de la poca presencia de mujeres en puestos de decisión. También se habla mucho acerca de los estereotipos que condicionan sobre todo el desarrollo de las niñas. Ahora, si bien esto está muy bueno, porque lo que hace es poner este tema en agenda y que realmente nos empecemos a ocupar de eso, no siempre está muy claro qué es lo que involucra y muchas veces termina quedando en eso, más que nada en una moda. Entonces, cuando uno empieza a trabajar y se quiere plantear realizar algún tipo de acción y algún tipo de iniciativa que realmente ayude a cerrar las brechas de género, lo primero que tenemos que entender es de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género. Y ahí lo que quisiera empezar es primero porque nos planteemos qué significa el concepto de género, qué es lo que qué es lo que decimos cuando decimos género y si esto es diferente, por ejemplo, a decir sexo o no. Y en eso lo primero que creo que tenemos que tratar de hacer, o lo que hace más difícil muchas veces entender de qué estamos hablando, es que cada uno, por su propia experiencia de vida, tiene una mirada acerca de qué es lo que siente o qué es lo que lo define como varón, como mujer, y tiene ideas preconcebidas en relación a cómo el género los atraviesa. Entonces, una de las primeras preguntas y que podemos compartir es básicamente si las mujeres somos iguales que los varones. La otra gran pregunta, y cuando se empieza a discutir de estas cosas, es si podemos o no hacer las mismas cosas, si tenemos características específicas por el hecho de ser mujeres o ser varones, y la gran pregunta del millón, que es pensar si somos varones y mujeres desde el nacimiento, o sea, si nacemos con un determinado género, o se va haciendo y en ese sentido se plantea como construcción. Y cuando en las reuniones hablamos acerca de cómo somos las mujeres o cómo son los varones, aparecen determinadas características, por ejemplo, que las mujeres tendemos a ser multifocales y multitasking, en cambio que los varones se tienen una mayor orientación a los objetivos, pero que también son más focales. Todas estas cuestiones que atribuimos a lo masculino o a lo femenino, muchas veces se naturalizan y se considera que esto está como impreso en nuestros genes. Sin embargo, cuando hablamos de género, y esto voy a tomar lo que hoy son las conceptualizaciones que son marco tanto de nuestra legislación nacional como de los tratados internacionales que vamos a hacer referencia, en realidad lo que nos planteamos es que el género es una construcción. ¿En qué sentido? Que nosotros nacemos con una determinada biología, pero esa biología no determina nuestro rol de género y no determina tampoco si nos vamos a ir transitando la vida sintiéndonos mujer o varón. Cuando decimos que el género es una construcción social, lo que estamos diciendo es que la biología no nos define. El haber nacido con una determinada genitalidad no es lo que nos define en relación al género. En realidad, mucho de esto que asociamos a lo femenino o a lo masculino no está impreso en nuestro patrón genético,
sino que son construcciones culturales y como tales van variando en el tiempo y van variando también de una cultura y de una geografía a otra. Pensar el género como construcción social nos implica entonces también entender que no es binario, que no se define el género en función de varón, mujer o femenino y masculino como opuestos, sino como un continuo, como la posibilidad de transitar y de ir definiendo quiénes somos y nuestra identidad de género en ese continuo de lo que la sociedad define como lo femenino y lo masculino, y en un proceso de identificaciones y de rechazos que se va pregnando en nuestro cuerpo, en nuestra realidad, y es la que nos va llevando a ser quienes somos a nivel de identidad de género. En ese caso, y lo que tenemos que pensar es que el género no está atado, entonces, como decíamos, a la genitalidad, que sí tiene que ver con el sexo biológico, y tampoco está atado a la orientación sexual. Lo que define el género tiene que ver con las características y la construcción que se va haciendo, como decíamos antes, de lo femenino y lo masculino en un determinado momento y en un determinado lugar. Entonces, retomando estas preguntas iniciales que nos hacíamos y que todos nos hacemos en algún momento de la vida o cuando hablamos de estos temas, en función de la primera, esto si nacemos o nos hacemos, en realidad en las conceptualizaciones actuales de género se vive básicamente como hacernos, como construcción, como un proceso de múltiples identificaciones y a lo largo de la vida uno no solo va transitando y se dice performativamente viviendo su género, sino que también en distintos momentos ese género puede tomar distintas formas. Por otro lado, decíamos si había características propias de un género o de otro, o de los varones y las mujeres. Y en realidad esto que hablamos de lo femenino o lo masculino son esas construcciones sociales que da origen a diferentes estereotipos que hacen a lo asociado a la mujer o al varón, y que en realidad sobre esos estereotipos es donde en la interacción con ellos uno va construyendo gran parte del proceso de su identidad. Esas características, como decíamos, no son biológicas, no están asociadas a lo biológico. El hecho de asociarlas a lo biológico es parte también de una construcción social, como por ejemplo cuando se dice que tal cosa le sucede a las mujeres por sus hormonas. Y en realidad muchas de estas atribuciones responden a determinada cultura y a determinado contexto y no son en sí mismas ni siquiera generalizables. Y cuando decíamos que si podíamos o no podíamos hacer las mismas cosas, acá también aparece la construcción cultural, porque en cada época y en cada cultura lo que está permitido o no permitido a las mujeres va variando. Y así, lo que a nosotros sí nos pasa es que muchas de las cosas que creemos que vivimos en nuestra cultura sentimos que han sido siempre así y que en realidad en todas partes es así. Y eso es más que nada un sesgo cognitivo y que nos hace sentir seguros en relación a eso que creemos, pero que si empezamos a escarbar un poco y a desandar un poco el camino de la historia, vamos a ver que en realidad no es tan así. Si queremos entonces comprender un poco más esto que implica el género como construcción, una de las cuestiones que podemos hacer es indagar acerca de cómo la sexualidad y cómo el género se fue construyendo a lo largo de la historia. Y así, por ejemplo, en los primeros registros que hay de la actividad humana, cuando todavía
las tribus de los primeros seres humanos eran nómades, la sexualidad no estaba atada al registro de la paternidad. Y en ese sentido, la sexualidad era vivida como parte de la cotidianidad de estos primeros grupos humanos, que cuando había un nacimiento era criado colectivamente esos niños y digamos, las mujeres, los varones que se iban integrando e iban compartiendo distintos momentos de su vida, pero no hay registro del concepto de paternidad, o sea, de que un hombre pudiese saber que ese hijo que nacía estaba vinculado de alguna manera a una relación sexual que él había tenido con esa mujer en un momento X. Esto recién se produce cuando estas tribus logran asentarse en lo que eran las regiones más de climas más benéficos y que básicamente estaban cercanas a ríos, y ahí se producen los primeros asentamientos humanos y aparece el tema de la agricultura, y aparece asociado a eso también el hecho de permanecer estable en un lugar y empezar a entender esa cuestión de cómo era el ciclo entre la procreación y el nacimiento de un niño. Y en ese primer vínculo donde hay una toma de conciencia del varón de paternidad, es lo que marca, y por lo menos así en los estudios de varios antropólogos y etnógrafos, es lo que marcaría el principio de cierta subordinación de la mujer en relación al hombre, para garantizar que esos niños que nacían, en realidad garantizar que eran de su paternidad. Entonces, para comprender qué decimos con esto de que el género es una construcción social, y una de las posibilidades es detenernos y tratar de mirar con cierta mirada crítica aquellas cosas que quizás veíamos en lo cotidiano y las pasamos por alto y seguimos sosteniendo nuestros modelos mentales acerca de lo que se espera de lo femenino y de lo que se espera de lo masculino. Y en ese ejercicio, por ejemplo, nos podemos detener ante un cuadro de Luis XIV, siendo el mayor monarca o el más poderoso en su tiempo y el padre de la Francia en cuanto a su esplendor y en cuanto a su trascendencia en su época. Y la imagen de Luis a lo largo desde su infancia, pasando por su juventud, su adultez y demás, mucha de su vestimenta, mucho de su impronta, hoy lo asociaríamos a aquello que definimos como femenino. En realidad, esto lo que nos marca es que incluso a nivel de los colores, cuando planteamos que el rosa es de nena, el rosa en ese momento era el símbolo más importante del poder monárquico, y quizás el celeste era un color más reservado a las mujeres de la corte. Hoy claramente es al revés, y sin embargo, siendo una construcción, hoy frente a ver un niño con un juguete rosa, tendemos rápidamente a pensar que ese niño está jugando con un juguete de nena. Entonces, cuando exploramos la historia y vamos viendo las distintas culturas, nos queda más claro esto de por qué son constructos sociales y por qué lo femenino y lo masculino per se no está impreso en lo biológico. Pero también lo que nos lleva a pensar es cómo las sociedades han dado valor a esto de lo femenino y lo masculino. Y si se quiere, nuestras sociedades, al menos las sociedades occidentales,
lo que han colocado como lugar central es lo que se define como lo masculino. El lugar de lo verdadero y el lugar del poder a lo largo de la historia, si bien va variando en cuanto a momentos de mayor paridad y momentos de menor paridad, pero es cierto que a lo largo de toda la historia, como decíamos, lo masculino ocupó el lugar central y el lugar desde donde se define la verdad, y es el lugar del poder. Y lo femenino, en ese sentido, tiene que ver con un lugar de subordinación y de contraposición a lo que se define como el eje de la cultura, que es esto de lo asociado a lo masculino. Nuestras culturas, en ese sentido, han sido culturas netamente androcentristas, con mayor, menor grado, si se quiere, de posibilidad de dar lugar y de inclusión de lo femenino, pero el núcleo duro de pensar la sociedad definida desde lo que es el poder masculino sigue vigente aún hoy en día y en gran parte del planeta. Entonces, si entendemos que es el lugar de poder central que ha tenido lo masculino a lo largo de la historia en nuestras sociedades es una construcción, y que lo femenino es pensado como contraposición y subordinación a esos rasgos que definen la masculinidad también es una construcción, hoy lo que podemos pensarnos, y parte del objetivo de la búsqueda de una mayor igualdad de género, tiene que ver con deconstruir estos estereotipos y con la posibilidad de pensar el género, como decíamos antes, de maneras no binarias. Por un lado, nos planteamos esto de qué es género, y el otro término que hace a esto de igualdad de género es plantearnos qué entendemos por igualdad. Y cuando empezamos a trabajar sobre ese eje, y ya habiendo debatido un poco la diferencia entre género, que no tiene una impronta biológica, que no es lo mismo que sexo, cuando planteamos igualdad, lo que aparece es entender que todos y cada uno de nosotros somos diferentes per se, porque cada ser humano es único, y que cuando se habla de igualdad no se plantea si somos las mujeres iguales o no a los varones. Lo que se plantea cuando se busca poner sobre la mesa la igualdad es la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades independientemente de la condición de género. Por eso tiene que ver con un tema de derechos humanos y no con un tema de si somos iguales o no en las características o en la biología. Y estos movimientos en pos de la igualdad de género que hoy en día estamos trayendo sobre la mesa tienen su origen en los movimientos que hacen a los derechos de la mujer. Hoy en realidad no son exactamente lo mismo, pero por lo que sí podemos decir es que los derechos de la mujer y la lucha por los derechos de la mujer han sido el embrión de lo que hoy es la búsqueda de distintas políticas que permitan y distintas acciones que permitan lograr la igualdad de género. Y en ese punto lo que empezamos a plantearnos es cuándo aparecen estos movimientos y por qué aparecen estos movimientos de lucha y de reivindicación de los derechos de las mujeres. Y ahí nos tenemos que, si se quiere, volver a retomar un poco lo que hablábamos antes de lo que habían sido las monarquías. Y las monarquías europeas, que van a tener una fuerte influencia también en lo que es la forma en que se conforman los estados americanos, en realidad el poder de los monarcas estaba atado a un poder divino. Y en ese sentido, ese poder divino que estaba atribuido a
a la realeza directamente desde Dios, y lo que se transmitía era por un legado de sangre. ¿Y esto qué implicaba? Que lo que diferenciaba a quienes tenían el poder de quienes no era el pertenecer a esa familia real y tener sangre real en las venas. Y en ese sentido, si bien gran parte de las monarquías priorizaban en las líneas de sucesión al trono a los miembros varones, también es cierto que en muchas ocasiones las mujeres, por su derecho de sangre, tenían la oportunidad de ocupar esos tronos. Y de hecho, la historia nos demuestra que es una historia que da cuenta de grandes monarcas mujeres en varios de estas, a lo largo de toda Europa. Ahora bien, cuando surge el iluminismo y desde la intelectualidad se comienza a pensar que en realidad podían construirse estados que no estaban centrados en el poder de la realeza o en el poder dado por la sangre, sino que estas sociedades teníamos todos los ciudadanos derecho a ser gobernados por quien eligiéramos y no por quienes venían determinados por este poder divino. Eso que empieza a discutirse y que empieza a llegar a las calles a partir de grandes revueltas que cuestionan el poder de las monarquías, va a ser el embrión de lo que es o lo que va a dar origen es a los estados modernos. Ahora, estos estados modernos que se logran conformar a partir de lo que fue la Revolución Francesa como hito clave, y de la Revolución Industrial, que va a tener que ver con el impacto en la economía, en realidad van a ser estados construidos en función y alrededor de los varones. Si uno toma lo que fue la Revolución Francesa, ahí hay una de los datos que a mí más siempre me han conmovido, es que Mary Wollstonecraft, que era una inglesa muy educada y que compartía enormemente los valores de la Revolución, viaja a París entusiasmada por la ebullición de las calles y de la búsqueda de libertad, fraternidad e igualdad, que eran las consignas de la Revolución. Cuando la Revolución toma el poder y se consagran estos primeros estados no monárquicos, lo que se empieza a dar cuenta es que esas mujeres que habían estado combatiendo a la par de los varones iban a quedar fuera de las mesas de decisión. Y ella en ese momento escribe lo que para mí es una obra, digamos que es como la semilla de lo que es hoy gran parte de la agenda del feminismo, y que se llama La Vindicación de los Derechos de la Mujer, y en donde plantea cómo los derechos del hombre que se estaban planteando en realidad no tenían que ver con los derechos de los seres humanos, sino que se iban a centrar básicamente en el poder masculino. Y así en La Vindicación de los Derechos de la Mujer, yo digo que tiene que ver con el embrión de los movimientos feministas, es porque plantea lo que hoy sigue siendo el eje de la búsqueda de igualdad de género, que es, decía una frase que es que yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. Y eso es lo que está por detrás de la búsqueda de la igualdad de género. Tiene que ver con esto de que las mujeres puedan tener poder sobre sí mismas y sobre sus decisiones. Entonces, en estos estados modernos, el poder de los ciudadanos y los órganos de gobierno empezaron a estar definidos en mesas de decisión en las cuales exclusivamente se sentaban los varones. Y esto también tenía como correlato lo que fue, lo decíamos antes, la Revolución Industrial.
la salida de lo que era la producción netamente agrícola y de la vida en las aldeas para pasar a constituir como foco de producción las ciudades y en las ciudades lo que es como eje la fábrica. La fábrica en sí misma también está pensada como un dispositivo en donde el varón sano de mediana edad es el eje de esa maquinaria. Y todo lo que no respondía a esta figura de lo que era el hombre productivo y el hombre en la escena pública pasaba a estar fuera de esa escena, y en el caso de las mujeres particularmente relegadas a lo que era el ámbito de lo doméstico. Y en el ámbito de lo doméstico su principal función iba a ser de carácter reproductivo y centrada en las tareas de cuidado. No obstante, la revolución industrial en poco tiempo logra una enorme expansión y cada vez se necesitaba incorporar más gente a la producción. Así es donde los niños y también las mujeres pasan a ocupar puestos en las fábricas. Y es desde entonces, tanto desde la intelectualidad y de mujeres que, como decíamos, que logran tener una educación superior y empiezan a plantearse lo que tenía que ver con los procesos de discriminación que sufrían en las sociedades de su momento, y en este caso en lo que era la plena época victoriana, junto con los movimientos de las mujeres que trabajaban en las fábricas y que empiezan también a pedir por sus derechos, nace lo que es los primeros movimientos feministas, que tienen lugar a fines del siglo XIX y principios del XX. Y en realidad se van a terminar encolumnando tras un gran pedido o una gran consigna, que era la posibilidad de ser consideradas ciudadanas. Y esto se traduce en la posibilidad mínimamente de votar quienes las gobiernan. Hasta ese momento, y en estos estados modernos, las mujeres tenían cercenados todos sus derechos vinculados a poder votar, a poder manejar sus bienes, a poder manejar su propiedad, y pasaba de ser frente al Estado el responsable de sus vidas, sus padres, a ser su marido. En ese sentido, el sufragismo tuvo un impacto enorme en lo que fue la posibilidad de las mujeres en pensarse en un plano de igualdad de derecho en relación a los varones. Ahora, esto va a explicar gran parte de la efervescencia de los años 20 y que se traduce incluso en el cambio de las ropas, de las vestimentas, de la época, de lo que sería como un primer momento de liberación femenina, que pronto va a quedar cercenado con lo que tiene que ver con el impacto de las dos guerras mundiales. ¿Por qué? Porque las dos guerras mundiales lo que va a llevar es a que en tanto quienes han combatido en los frentes han sido principalmente varones, vuelvan a sus hogares o en muchos casos sin posibilidad de volver a trabajar, o que la gran parte de ellos terminasen falleciendo en los frentes de batalla. Entonces, frente a la escasez de población masculina, es que las mujeres vuelven a tener un rol clave en la producción y en la fábrica. Ahora, ninguno de estos dos momentos de presencia de las mujeres en el mundo del trabajo está asociado a una oportunidad o a una decisión o planteado en términos de derecho. Y por lo tanto no hay, si se quiere, una redefinición
de lo que estaba como base de estos modelos de Estado. En ese sentido, la mujer sigue teniendo como función principal el estar digamos, dedicada al cuidado de la familia y básicamente en el seno de su hogar, y que sale al mundo del trabajo por necesidad. Por lo tanto, si pudiera no hacerlo, no lo haría. Y esto creo que sigue siendo hoy una de las cuestiones que explica por qué aún tratándose de incentivar una mayor presencia de las mujeres en el mundo productivo, todavía sigue siendo difícil de lograr. Entonces, después de las 2 guerras mundiales, frente a una población que había quedado diezmada, lo que va a aparecer en la agenda es el incentivo de que la mujer vuelva a ocupar un lugar clave en los hogares y vuelva a dedicarse básicamente a tener hijos y a criar hijos, que era la manera de volver a garantizar que Europa esté poblada. Y esto lo traigo de manera muy simplificada, pero que también explica mucho de lo que fuera el baby boom y lo que fue los años 50, la estética de los años 50, lo que aparecía en las revistas femeninas de la época y demás, que era esto de recuperar la mujer, esto que se asocia a la femineidad y a la conquista de una pareja para poder formar una familia y para poder dedicarse plenamente a esa familia. Y los movimientos feministas van a quedar, si se quiere, aletargados por esos años y van a volver a cobrar fuerza en los 60, con 2 cuestiones claves. Por un lado, es que esta búsqueda de igualdad de derechos de las mujeres se iba a sumar a otros movimientos que nacen en esa época que tienen que ver con la inclusión de minorías, de poblaciones de las que eran las colonias de ultramar de varias de estas naciones europeas, la reivindicación también de los derechos de los negros en Estados Unidos, y junto con ese clima de época que busca y intenta poner sobre la mesa un mundo más igualitario y más inclusivo, también aparece la píldora anticonceptiva, y que va a ser una de las bases de esta segunda ola feminista. En tanto trae a la mujer la oportunidad, primero que nada, de decidir si quiere ser madre o no, y decidir cuándo quiere ser madre. Y esto es vivido por las mujeres de la época como una gran posibilidad de libertad de elección sobre su propio proyecto de vida y básicamente sobre su propio cuerpo. Bueno, y esta segunda ola de feminismo que caracterizó la segunda mitad de los 60, los principios de los 70, rápidamente también va a sufrir, si se quiere, una especie de letargo en los tempranos 80, y esos años, los últimos 20 años del siglo XX, van a dar lugar a lo que tiene que ver con la globalización. Y en esto de la globalización, donde las empresas aparecen como actores claves que se empiezan a expandir internacionalmente y empiezan a cobrar una fuerza sin precedentes hasta el momento, lo que llevan y impregna también en lo que es la generación X, que eran los jóvenes de ese momento, la posibilidad de ver en el mundo empresario y ver si se quiere, en este clima muy positivo de que el mundo iba a disolver sus fronteras, se iba a crecer sin límites, a que
estas empresas que cada vez demandaban más gentes y más cuadros gerenciales, fueran un lugar de oportunidad para muchas mujeres para llegar a los primeros puestos de decisión. Y esto se ve mucho en las películas de la época, donde aparece este sueño de las mujeres de ocupar esos cargos a la par de los hombres. Lo que no hay en esa época es un cuestionamiento de las reglas de juego. Las reglas de juego en las empresas siguen siendo las mismas y siguen siendo las que se definieron las que se definieron en el embrión que hablábamos antes de la fábrica. Sin embargo, lo que aparece es esta oportunidad de las mujeres imitando la manera de desempeñarse de los hombres, en ese sentido con liderazgos que uno podría definir como impostados en cuanto a la manera de moverse en esas organizaciones, si llegan a ocupar o por lo menos tener presencia en las mesas de decisión tanto de empresas como de gobierno. Y en esos años, sobre todo hacia finales del siglo XX, lo que empieza a haber es una gran desilusión por distintos acontecimientos históricos, como fue la crisis del tequila y la caída de Enron y demás, cierta desilusión de que esto del crecimiento y de lo que prometía la globalización no iba a ser tan así. Y en eso lo que se empieza a plantear es cómo podía generarse un mundo que realmente fuese más justo e inclusivo. Y se firman hacia fines del siglo XX lo que van a ser los objetivos de desarrollo del nuevo milenio, o como se los llamaba comúnmente, los objetivos del milenio, que era una serie de objetivos que en principio estaban planteados para las naciones en desarrollo, que implicaba una serie de compromisos entre el año 2000 y 2015 para reducir las brechas que separaban a los países más ricos de los más pobres y también para resolver los problemas de alta presencia de pobreza y de injusticia social en estos países en desarrollo. En la agenda de los objetivos del milenio, entonces, es donde podemos ver que aparece por primera vez impulsando a las naciones que adherían a este pacto la igualdad de género como un objetivo clave. Y esto, si se quiere, implicaba retomar lo que había aparecido 5 años antes como la plataforma de Beijing, que es donde los países integrantes de Naciones Unidas se comprometen en función de 32 principios centrales a impulsar la igualdad de género. En este sentido, el tercer momento del feminismo, desde mi punto de vista, si tomamos lo que fueron los objetivos del milenio, la plataforma de Beijing y como tercera pata el Pacto Global, que fue la iniciativa que firmaron no ya los países, sino las empresas, en función de un compromiso de crear no solo valor para los accionistas, sino también que tener un impacto social positivo y un impacto medioambiental que no implique comprometer los recursos de las generaciones venideras. En esas 3 patas se va a sentar lo que es la posibilidad de hoy, a 20 años vista de esto, estar planteando la tercera ola de los movimientos por la igualdad de género y, si se quiere, la tercera ola del feminismo. Si bien los países firmantes de los objetivos del milenio no todos alcanzaron de igual manera estos objetivos y en sí mismos podemos decir que no se cumplieron el 100%, también es cierto que en el 2015 dio lugar no solo a su evaluación, sino a la reformulación a partir de lo que hoy son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en estos objetivos, que se ampliaron a 17, la igualdad de género volvió a tener un lugar clave
es hoy por hoy el objetivo 5, que es igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y creo que lo fundamental en este sentido es que esta iniciativa ya no fue solo para países en desarrollo, sino que fue firmado por 193 naciones. Creo que lo principal que ha traído el hecho de que estos movimientos o este movimiento feminista no haya tanto surgido de las calles, sino que haya tomado las calles a partir de lo que fue las iniciativas internacionales y que se tradujeron en iniciativas a nivel de cada una de las naciones firmantes, es que podemos hoy tener una cantidad importante de datos y de mediciones que lo que nos permiten es ser más certeras a la hora de ver sobre qué cuestiones tenemos que trabajar y dónde están las principales brechas. En cuanto al objetivo 5, lo que retoma son lo que es la agenda central de lo que hace a la igualdad de género y que básicamente implica trabajar sobre 3 autonomías. La primera autonomía entonces tiene que ver con la toma de decisiones de la mujer en relación a su propio cuerpo y, por ejemplo, las iniciativas vinculadas a la lucha contra la violencia de género o las políticas públicas que abordan la problemática de la violencia obstétrica o las iniciativas que hacen al cuidado de la salud femenina, por ejemplo, en relación al cáncer de mama, se inscriben dentro de lo que sería esta primera autonomía. La segunda que podemos tomar tiene que ver con la autonomía en lo político y tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres participen de las mesas de decisión y formen parte de los procesos de decisión a todos los niveles de las organizaciones y de los estados. Y por último, la tercera autonomía refiere a la posibilidad de que las mujeres tengan o sean dueñas de su propia capacidad de generar dinero y de administrar ese dinero que generan a partir del trabajo. En esto, dentro de esta autonomía se inscribe todo lo que hace a iniciativas que impulsan el desarrollo económico de la mujer. Cuando tomamos como eje la autonomía económica, que de hecho es sobre la cual se centra el proyecto de Banca Women, lo que empezamos a analizar es qué pasa con las mujeres en el mercado de trabajo. Y ahí el primer dato importante es que las mujeres acceden en menor medida que los varones al mercado de trabajo. Un 75% de los hombres tienen posibilidad de acceder a un trabajo en relación con el 50% de las mujeres. La otra gran cuestión es al tipo de trabajo al que acceden las mujeres. En general, donde hay mayor presencia femenina es en los trabajos que requieren menor calificación y que en general tienen menor paga, y también, por ejemplo, es la sobreconcentración de mujeres en las tareas de cuidado y sobre todo en el trabajo doméstico. Ahí, si uno toma lo que es el trabajo doméstico a nivel internacional, el 83% de ese trabajo está realizado por mujeres. Uno de los grandes objetivos que tiene cuando uno trabaja sobre el desarrollo económico de la mujer es potenciar que haya más mujeres en el mundo del trabajo y que a la vez estas mujeres estén representadas en aquellas posiciones y en aquellas ocupaciones donde tienen mayor oportunidad de acceder a una mejor calidad de empleo y también una mejor calidad de paga. Y la otra cuestión es, si tomamos las mujeres que ya están insertas en el mercado de trabajo y básicamente en el mercado de trabajo formal, empezamos a detectar que también ahí se presentan situaciones de desigualdad. La primera desigualdad se presenta a nivel de la paga que se recibe por el trabajo
y ahí es lo que se define como la brecha salarial. Por otro lado, la otra cuestión que aparece como significativa es lo que se denomina el tema de los techos de cristal o las paredes de cristal, que tiene que ver con que en las organizaciones, si bien no hay nada formal que impida o limite el acceso de mujeres a posiciones de alta dirección, la realidad es que la presencia es muy baja. El otro gran punto que podemos tomar es lo que hace al uso del tiempo. Y esto tiene como dos cuestiones que podemos analizar. Uno es la cantidad de horas que las mujeres dedican, además del trabajo profesional o el trabajo pago, a aquellas tareas de cuidado que no son remuneradas y que generalmente no están distribuidas de manera equilibrada a nivel de los hogares. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, la situación en el contexto de la pandemia, donde empieza a ponerse en primer plano esto de cómo se distribuyen las tareas de cuidado y cómo se plantea una sociedad donde estas tareas sean pensadas desde un lugar de corresponsabilidad de todos los que comparten un hogar y una vivienda. La otra cuestión que hace al manejo del tiempo es la cantidad de horas que puede dedicar la mujer a tareas que tienen que ver con sí mismas, con su propia formación, y en ese sentido la agenda de las mujeres en comparación con la agenda de los varones hace que, además del tiempo que dedican al trabajo y la necesidad de dedicar tiempos a las tareas de cuidado, lo que queda como tiempo libre, lo que queda como tiempo incluso para dedicar al cuidado de la propia salud, termina siendo muy limitado. La otra cuestión que podemos tomar como referencia donde también se presentan brechas es el acceso a instituciones financieras y la capacidad de ahorro formal. Y esto lo podemos vincular a otra de las cuestiones que señalábamos. Básicamente es que seguramente por el empleo que realizan reciben una paga comparativamente menor, y por otro lado también el tipo de trabajo que acceden o la mayor presencia de mujeres en la economía informal y decíamos en empleos poco calificados, lo que hace es que tengan menos paga y posibilidades más limitadas de acceso a instituciones financieras y a capacidad de ahorro en estas instituciones financieras. Otra de las brechas que es sumamente significativa, y sobre todo por la gran cantidad de mujeres que trabajan en lo que es las economías rurales, es la dificultad de acceso que tienen las mujeres a la propiedad de las tierras, y también otra de las cuestiones es en el acceso al crédito. Y este es un punto que afecta mucho también el desarrollo de proyectos propios en las mujeres, o sea, el desarrollo de emprendimientos, en la medida que estos emprendimientos que van a necesitar fondeo tienen dificultad de poder acceder a créditos que le permitan iniciar su propio negocio. Y si tomamos como referencia la legislación, podemos decir que 128 países de 143 al menos tienen una disposición jurídica que atenta contra la igualdad de oportunidades en lo que hace a esta materia. Entonces, sintetizando un poco los desafíos que tienen las mujeres a la hora del desarrollo económico, podemos decir, primero, el acceso al mercado de trabajo, segundo, el tipo de trabajo al que acceden, luego la paga que reciben por el trabajo cuando logran acceder, la posibilidad de hacer un desarrollo de carrera o llegar a posiciones de decisión en esas organizaciones donde trabajan, después todo lo que tiene que ver con el acceso al dinero, tanto a nivel de crédito como a nivel de la posibilidad de su manejo patrimonial,
como en lo que hace a su posibilidad de ahorro. Y por último, cuando al momento de retirarse del mercado de trabajo y teniendo a las mujeres una expectativa de vida más larga que los hombres, cómo impacta el menor dinero acumulado a lo largo del tiempo en la calidad de vida que va a tener en esos últimos años. Bueno, entonces, tomando conciencia de lo que implica la igualdad de género, cuáles son los desafíos y específicamente centrándonos en lo que hace a desarrollo económico, que es sobre lo cual trabaja Banca Women, lo que podemos plantearnos es, bueno, ¿qué hacemos para resolverlos? ¿Cuál es la manera de empezar a trabajar por cerrar estas brechas y cuál es la manera de crear una sociedad más inclusiva y que en definitiva no deje a nadie afuera ni a nadie atrás? Y ahí una de las cuestiones claves es pensar que este problema no es fácil de resolver o no es factible de resolver desde una única dimensión. Va a necesitar, por todo lo que hablábamos, por los arraigos que tiene en lo cultural, en lo histórico, por los arraigos que tienen hasta en nuestra constitución identitaria como sujetos, de múltiples perspectivas de abordaje para poder crear una alternativa y para poder ir avanzando en estos objetivos que nos planteamos. Y así aparece tanto la necesidad de que actúen los estados, que es como lo vienen haciendo, que también actúen las empresas y la sociedad civil, y también va a requerir muchos cambios en las relaciones interpersonales, como hablábamos específicamente en relación a la corresponsabilidad en el hogar o la corresponsabilidad en relación a las tareas de cuidado, y también mucho trabajo sobre nosotros mismos, porque en realidad estas cuestiones que hablábamos de los estereotipos, de los mandatos, en realidad atraviesan nuestro proceso no solo de construcción de identidad, sino a lo largo de nuestra vida, en nuestras decisiones. Básicamente en las mujeres, en relación a los estereotipos, es esta cuestión de cuánto miedo nos da revelarnos a ellas, o cuánto por revelarnos tenemos que pagar ciertos precios que también nos cuesta pagar y que también nos lleva a situaciones de mucho dolor a nivel individual. Si ponemos foco en lo que pueden hacer las empresas y reviviendo un poco también el proceso que recorrimos cuando colaboramos con Santander en la definición de Banca Women, lo primero que tenemos que tomar en cuenta y que creo que también puede ser un tip para ustedes para llevarlos cada una a su propia realidad y a su propia empresa, emprendimiento y proyecto, es empezar por analizar el problema y ver ahí, en función de todos los desafíos que presenta la agenda que hace a la igualdad de género, donde desde la organización que estoy, desde la empresa que tengo, desde el emprendimiento que fundé, donde yo siento que se puede agregar más valor. Entiendo que no voy a poder solucionar todas las aristas de estas problemáticas, pero también entiendo que puedo tener ciertas competencias que sean más útiles y que tengan posibilidad de impactar mejor o de crear mayor impacto en algún aspecto específico. Entonces, a partir de esto de entender el problema, ver dónde tengo mayor posibilidad de generar impacto y dónde voy a focalizarme para crear la solución, la otra cuestión que es clave es ver cómo involucramos a los equipos internos de la organización para llevar adelante estas acciones. O sea, quién va a participar no solo en la co-creación de las ideas, sino también en lo que es después la implementación, el seguimiento y que ayude a garantizar que realmente este proceso se haga carne a todos los niveles de la organización.
Esto es fundamental si nosotros consideramos que queremos ir más allá de las acciones esporádicas o algunas cuestiones puntuales como para ir probando, y lo que queremos realmente es armar una iniciativa que logre un impacto en la brecha o el problema que tomamos como objetivo. Una vez que definimos qué problema vamos a atacar dentro de toda la complejidad que hablábamos antes y decidimos también dónde tenemos mayor oportunidad de agregar valor y empezamos a definir las acciones que queremos desarrollar, el primer paso es generar un proceso de sensibilización sobre esta cuestión. ¿Qué llamo sensibilización? Es que todos sepamos hacia dónde, o sea, cuál es el alcance que le vamos a dar a esto, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas y cuáles son las acciones que vamos a desarrollar y por qué. Y en el caso, por ejemplo, de Banca Women, lo que hicimos desde Binden es acompañarlos en la formación de embajadoras y embajadores Women, que son referentes internos del banco, que fueron seleccionados a partir de una postulación y que básicamente lo que permiten es contar con gente altamente comprometida, tanto con el proyecto como con lo que es en este caso esta causa, entendiendo por qué es relevante y ayudando a que esta mirada Women se lleve no solo a cada una de las sucursales y a cada una de las áreas del banco, sino también de cara al cliente. Y eso es fundamental como para lo que se dice en la jerga walk the talk, ¿no? Para lograr poner en acción y realmente vivir eso que consideramos que es nuestra convicción. El otro punto que tenemos que considerar cuando trabajamos en este tipo de proyecto y que creo que también nos sirve para otras iniciativas que requieren innovación es incorporar muy tempranamente, o sea, al momento de empezar a trabajar, el hecho de ir midiendo e ir aprendiendo en función de los resultados que nos van dando la medición. En esto creo que es como el punto más crítico, porque si no hay como muchas acciones que se desarrollan, y hoy más que nunca, con esto que decíamos que el tema de las mujeres que estamos de moda, y que en realidad no terminan teniendo un sentido o claramente medido cuál fue el impacto y si esto responde a lo que buscábamos o no. Y eso no solo repercute en que hoy por hoy las estadísticas estén bastante estancadas en relación a la posibilidad de ir cerrando las brechas, sino que también repercute e impacta negativamente en la gente, porque empieza a considerar que mucho de esto que hacen las empresas o que hacen los estados y demás en realidad es pura cosmética, que tiene más que ver con el hecho de quedar bien y que no van hacia ninguna medida concreta y de fondo que cree realmente una situación diferente en la sociedad. Y eso a la larga repercute sobre todo en las empresas en su reputación y repercute también negativamente en cuanto a que esta causa siga teniendo presencia y relevancia y sepan que hay un compromiso genuino en torno a ella. En esta misma línea de medir para poder ir logrando avances concretos en aquellos objetivos que nos proponemos, también creo que es sumamente importante que los planes de acción se planteen de manera sistemática. Generalmente uno cuando empiezan estos temas, y es natural cuando surgen estas cuestiones, quizás hace alguna acción esporádica o trata de probar en realizar alguna actividad puntual de sensibilización. Esto como para empezar a pensar y a instalar el tema puede ser positivo, pero en realidad si uno quiere
realmente avanzar en lo que hace a lograr una mayor igualdad de género en el aspecto que toma como foco en su proyecto, es fundamental plantearlo de una manera sistemática. Y por otro lado, el caer solo en acciones esporádicas, solo en acciones que desconectadas una con otra, termina teniendo no solo un impacto negativo o por lo menos neutro a la hora de mover la aguja de lo que hablábamos de las brechas, sino que en muchos casos repercute en contra de la imagen de la empresa o de la organización que la lleva adelante. Y esto es porque la gente lo empieza a leer como puro oportunismo, como puro pinkwash, como también se lo llama, como una cuestión donde el otro vislumbra que en realidad esa causa no es algo central de esa organización, pero también para eso es importantísimo involucrar a todos desde el momento cero de la co-creación de ese proyecto. Y esto es porque el tema de la igualdad de género no es una cosa exclusivamente de las mujeres, no es un tema de mujeres ni algo que lo vamos a resolver entre nosotras. En realidad es un compromiso de todos por crear una sociedad con mayor igualdad de oportunidades y que tiene que ver con que aquella condición de género que cada uno transita no sea una limitante per se para ser quien queremos ser y hacer lo que queremos hacer. Por lo tanto, es fundamental que todos entiendan en qué consiste esta agenda y se comprometan a llevarlas adelante para que realmente tenga el impacto que uno busca y espera. Y a la hora de la co-creación de estas soluciones, es clave que al menos algunas integrantes del equipo tengan formación en perspectiva de género para poder ver cuál es el impacto que realmente pueda llegar a tener las acciones que vayamos planteando. En esto, por ejemplo, para ilustrar esto, una de las cuestiones que hoy más están sobre el tapete es la posibilidad de extender las licencias por paternidad para apuntalar a la corresponsabilidad en el cuidado. Ahora, como decíamos antes, si no se revisan los estereotipos y los prejuicios con los que cada uno ha sido formado y los que hoy todavía prevalecen en la sociedad, como por ejemplo el hecho que la maternidad define a la mujer y está atada a lo biológico, lo que termina ocurriendo es que muchas de estas licencias, si bien la organización la pone a disposición de quienes están asumiendo el rol del paterno, varios prefieran no tomarla porque sienten que les puede perjudicar en el desarrollo de carrera, como sucede con sus compañeras, o que pueda ser mal visto, como que se lo considere oportunista, o también porque el precio que tenga que pagar entre las bromas y las risas sea ser tildado de pollerudo o como poco orientado digamos, a su deber, que es estar en el puesto de trabajo. A partir de todo lo trabajado hasta acá, te queremos dejar una serie de tips que te ayuden a la hora de llevar adelante proyectos que apunten a mayor igualdad de género en tu organización o en tu emprendimiento. El primero, como decíamos, es tener claro cuál es el problema. Y un poco porque no hay nada peor que obtener la solución correcta al problema equivocado. Entonces, de todas estas problemáticas que vimos y entendiendo bien de qué se trata cada una, es ver cuál puedo abordar, y el cuál puedo abordar también tiene que ver con entender en dónde yo tengo mayor posibilidad de agregar valor, dónde realmente puedo marcar la diferencia. La otra cuestión es cuando
empiezo a llevar adelante este tipo de proyectos es que es muy relevante tener indicadores claros sobre los avances en aquel problema que queremos tratar de resolver o de solucionar. Y las mediciones tienen que ser un acompañamiento a la implementación para permitirnos poder rápidamente causar lo que venimos haciendo y aprender de la interacción con lo que va sucediendo y viendo en el caso de cosas que no nos van moviendo la aguja, por qué esto sucede. El otro punto que decíamos que era central es que las acciones tengan una mirada integral, que no queden como acciones sueltas y esporádicas que terminan siendo leídas como exclusivamente de cosmética. El otro punto que es crítico es que en todo lo que es el proceso de co-creación, de implementación y de llevar adelante un proyecto de este tipo implica involucrar a todos y a todas y a todes, porque en realidad tiene que ver con entender que el tema de género no es un tema de mujeres, no es cosa de mujeres, es algo que tiene que ver con crear un mundo donde cada ser humano tenga oportunidad de ser quien quiere ser y hacer lo que quiere hacer, sin que para eso su condición de género sea un limitante per se. Y por último, si a la hora de llevar adelante estos proyectos, como decíamos, es fundamental que en los equipos haya perspectiva de género, porque esto nos va a permitir comprender qué otras cuestiones no estamos viendo o qué otras cuestiones tenemos que contemplar a la hora de llevar adelante una acción para que realmente tenga efectividad y logre los resultados previstos. Ahora te quiero compartir un poco de qué se tratan estos dos programas que vamos a estar lanzando desde agosto desde Banca Women y que fueron exclusivamente diseñados para esta iniciativa. El primero, que está orientado a mujeres entre sus 25 y 35 años que están trabajando en grandes empresas y corporaciones, va a tomar como eje una de las problemáticas que estuvimos conversando hoy, que es lo que tiene que ver con el techo de cristal o con la dificultad que tienen de llegar a posiciones de alta dirección. Y lo que hemos detectado es que sobre todo se da la salida de la carrera gerencial entre los 25 y 35 años. Consideramos, una de las hipótesis que tenemos y que también es compartida por diferentes estudios, es que esta etapa de la vida de las mujeres es la que en general se vincula con el hecho de la maternidad, la constitución de una familia y, como veíamos, ese tironeo entre cumplir esa expectativa y ese deseo y a la vez poder llevar adelante todas las exigencias que requiere también en esa brecha etaria el pasar de las primeras posiciones de mando a las de mayor responsabilidad. El plan de trabajo que armamos para llevar adelante este programa, que es 100% online, gira en torno a estas problemáticas y tienen por característica no ser modular, o sea, se va a ir trabajando como por capas de cebolla, donde cada vez vamos a tratar de ir entrando más en los porqué de estas problemáticas y cómo atraviesa a cada una de las participantes. Y también durante el programa van a tener oportunidad de incorporar ciertas herramientas que son claves a la hora de hacerse dueña del propio proyecto y desarrollar, ser motor del propio proyecto de carrera. Y lo que vamos a estimular es un trabajo entre esto individual, que apunta mucho al autoconocimiento y al tomar poder sobre una misma, que de eso, como decíamos antes, se trata del empoderamiento, y tiene que ver justamente con salir de las imposturas y
también trabajar un aspecto clave de la autoestima, que es esto, o de sentirse como limitada o que no está acorde a las expectativas que todo el mundo tiene sobre ellas, y en ese sentido se ve como en una merma en relación a la autoestima. O la otra cara de la misma moneda, que es cuando se sienten súper niñas, súper poderosas, y en realidad es totalmente reactivo a esa falta de autoconfianza. En ese punto y en esto de encontrar el verdadero sentido y el verdadero propósito y trabajar sobre el proyecto profesional y personal de cada una de las participantes, la otra cuestión que queremos es que puedan compartir actividades grupales donde unas a otras puedan andamiarse en esos aprendizajes, y por último, entre todas, ir creando estrategias de networking y de trabajo en red, que la idea es que una vez que el programa termine lo puedan llevar también a su vida cotidiana y puedan ayudarse a sortear los obstáculos que el desarrollo de sus carreras les pueda ir presentando a lo largo de la vida. El segundo programa está destinado a mujeres emprendedoras. ¿Por qué elegimos este segmento? Y porque las mujeres a la hora de emprender, que uno podría decir, bueno, no están entrando a organizaciones que ya fueron configuradas en función de un poder netamente masculino, como hablábamos de lo que pueden ser las grandes empresas y corporaciones que toman el modelo de lo que fue embrionariamente la fábrica. En este caso diría, bueno, cada una de nosotras empieza a emprender y no tendría por qué tener ningún tipo de dificultad específica en relación, por ejemplo, a un varón que emprende. Sin embargo, y hay varios estudios vinculados a esto, las mujeres a la hora de emprender enfrentan desafíos particulares. Algunos condicionados al tipo de proyecto que eligen, otros, como decíamos antes, a los gaps de acceso al financiamiento, y otro tiene que ver con el tipo de socio con que deciden emprender, otro con cuestiones más que atraviesan lo individual y que se vincula con ciertas dificultades a la hora de delegar. Todas estas cuestiones hacen que los emprendimientos liderados por mujeres tengan mayor dificultad a la hora de ser sostenibles en el tiempo a nivel económico, y que afecta su rentabilidad y también afecta y principalmente su escalabilidad, que es una de las cuestiones por las cuales uno podría plantearse por qué no hay unicornios, que son empresas que valen más de $1.000 millones, en las cuales hayan sido fundadas o lideradas por mujeres. Entonces, sobre esto es lo que venimos ya trabajando muy fuertemente desde el año pasado con Banca Women, y que también lo estamos tomando no solo desde la posibilidad de brindarles formación, sino también algunos instrumentos financieros específicos, de visibilizar sus proyectos, de incentivar que se les compre a estos proyectos liderados por mujeres. Y en este punto, este año, también 100% virtual, lo que vamos a hacer son mentorías de negocio. Vamos a trabajar con grupos reducidos de emprendedoras que tienen sus proyectos en marcha, para que estas emprendedoras, que entre sí no son competitivas, puedan revisar cuestiones de negocio, casi como si tuviesen un directorio externo, incorporar herramientas específicas y llevar adelante un proyecto que las ayude a superar las
las brechas más importantes que puedan tener, tanto a nivel del negocio como, decíamos antes, a nivel de su capacidad emprendedora. Estas experiencias de aprendizaje lo que tienen en común es que no están centradas en la transmisión de algunos contenidos, como puede ser cuando vas a asistir a una charla o cuando estás participando en un encuentro como este. Todo el trabajo está centrado en cada una de las participantes y es sobre ellas que gira la propuesta de formación y que apunta a lograr un cambio importante en su manera de mirar el mundo y en su manera de hacer las cosas. Por ese motivo es fundamental el compromiso de continuidad a lo largo de todo el programa y es fundamental que a la hora que te postules estés dispuesta a jugar esto de abrirte a esta posibilidad de aprendizaje para realmente poderte llevar lo mejor que entre todos vamos a estar construyendo. Y por otro lado, ustedes se preguntarán por qué estos dispositivos están destinados 100% a mujeres, o sea que sus participantes son exclusivamente mujeres. Y esto tiene que ver con una decisión didáctica, porque cuando diseña este tipo de propuesta y decide trabajar con un grupo homogéneo en relación a una problemática específica, lo que produce es la posibilidad de desarrollar el empoderamiento sobre sí mismas, el empoderamiento sobre su propio acto y a partir de ahí generar el cambio. Esto solo se logra cuando el grupo es homogéneo en relación a esa problemática y el eje de trabajo es la persona en relación a esa cuestión que tiene que resolver. Para postularte vas a encontrar toda la información en la página web de Banca Women y, como te decíamos, de todas las quienes se hayan postulado, vamos a seleccionar aquellas que puedan ir pasando por cada una de las ediciones del programa y lo que buscamos es que en los grupos estén mujeres que por el tipo de proyecto que tienen o en el caso de desarrollo de carrera por las empresas que trabajan tengan posibilidad de potenciarse unas a otras y que puedan realmente llevar al máximo el aprovechamiento de esta oportunidad. Entonces, para cerrar este encuentro, queremos proponerte algo, que es que vos también te comprometas con esta agenda de igualdad de género. Estamos convencidas de que cada ser humano puede hacer algo desde su metro cuadrado para tratar de crear un mundo más justo y más inclusivo. Así que en esa línea lo que te vamos a proponer es que crees un póster donde puedas plasmar tus ideas y algún mensaje que lleve a que muchos más se sumen a esta iniciativa. Y lo queremos hacer sobre todo pensando que este año se cumplen 25 años de la cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, que dio origen a la plataforma de Beijing, que hoy estuve nombrando durante el encuentro, y que esta plataforma apunta a que y marca las directrices en 32 áreas críticas que son las que, si se logran, van a permitir la plena igualdad de derechos de las mujeres a lo largo de todo el planeta. Y en este punto, este año, que se celebran los 25 años, se creó la iniciativa que es Generación Igualdad. ¿Y por qué se crea esta iniciativa? Y básicamente porque si bien los países que han adherido a toda esta serie de acuerdos que fuimos comentando en el encuentro han podido ir avanzando en diferente grado en relación a un mundo donde hay mayor igualdad de género, la realidad es que todavía ningún país alcanzó la paridad. Y por ese motivo, el llamado en estos 25 años es a convertirnos en la generación igualdad y en la generación que logre efectivamente ese mundo
que estamos proponiendo, en donde no importa tu condición de género, tengas igual oportunidad de desarrollar a pleno tu proyecto, de ser quien querés ser y de hacer lo que querés hacer. En ese punto, la Generación Igualdad, que se iba a reunir presencialmente, pero que quedó postergada para el 2021 debido a la pandemia, se propuso 12 pequeñas acciones de alto impacto, y esas acciones te las vamos a estar compartiendo acá junto con el video en el canal de YouTube de Santander, para que las tomes como referencia, y si no, podés visitar la página de Generación Igualdad que está desarrollada en el marco de ONU Mujeres, y también podés encontrar algunas frases, tips y un poco más de información de todo esto que fuimos trabajando en el blog de Binden. Lo que sí te pedimos es que tomes lo que encuentres a mano, que pueden ser marcadores, papeles, papeles de revista, pueden ser témperas, lo que vos tengas en tu casa en este momento. También podés hacerlo de manera digital y te inspires para, de la manera más creativa, plasmar tu idea, plasmar tu mensaje y compartirlo en un póster, y ese póster enviárnoslo a la dirección de correo electrónico que aparece también acá acompañando el video, y también podés a la vez subirlo a tus redes sociales, y en ese caso te pedimos que lo hagas bajo el hashtag BancaWomen y Generación Igualdad, y que arrobes al Banco Santander y a Binden Group para que lo podamos también replicar y que llegue a cada vez a más gente que se pueda sumar a esta causa. Llegó el momento de despedirnos, y yo al inicio del encuentro recordaba la frase de Mary Wollstonecraft que dice que yo no quiero que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas, y les decía que para mí eso sintetiza una parte importante del objetivo 5 del desarrollo sostenible, que es esto del empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y por el otro, quiero cerrar con una frase que para mí encierra lo que hace a esta agenda de igualdad de género, y que, como decíamos antes, va mucho más allá de los derechos de la mujer. A la vez que abre la puerta de una igualdad de derechos para las mujeres, lo que abre es la oportunidad de que cada ser humano, no importa su condición de género, tenga plena posibilidad de desarrollar su vida y dejar su huella con su más profundo convicción, y sabiendo que no solo es legal, sino que es legítimo hacerlo. Y en ese punto quiero compartir una frase de Simone de Beauvoir, que les dije también que era otra de las referentes fundamentales del movimiento feminista y básicamente en los años 60. Y esta frase, que resume para mí el objetivo de la igualdad de género, dice: que nada nos sujete, que nada nos limite, que nada nos defina, que la libertad sea nuestra propia sustancia. A eso las invito. Abrí tu cuenta 100% online y gratis escaneando este código QR. Si la usás, no pagás mantenimiento y viví todos los beneficios Women para las mujeres de hoy. Formación, líneas crediticias, seguros y mucho más. Escanealo ahora. Women, el banco de la mujer.